¿Sabías que el 100% de los inversionistas que vienen a nosotros, el 40% de ellos vienen con proyectos inconclusos? Bienvenidos inversionistas de Latinoamérica. Este es un nuevo episodio de nuestro canal 365 Invest. Soy Yorlinda Herrera, asesor inmobiliario con más de 4 años de experiencia trabajando con inversionistas de Latinoamérica. Y yo, Maribel Luque, con más de 6 años de experiencia en bienes raíces y experta en inversiones inmobiliarias aquí en la Florida. Este episodio es para darle continuidad a nuestro webinar anterior, donde hablamos de las oportunidades de inversión. Pero aquí les vamos a explicar, como dijo mi compañera Maribel, de por qué esos inversionistas que llegan a nosotros llegan con inversiones o proyectos fallidos que no terminaron, no se concluyeron. Entonces, aquí les vamos a dar los detalles y el por qué. Así es, Yorlinda. Muchos de estos inversionistas que invirtieron acá en Estados Unidos, sus proyectos no llegaron a concretarse. ¿Qué pasó? ¿Por qué no recibieron la rentabilidad que esperaban? ¿Por qué perdieron su capital? Vamos a hablar de todos esos factores para que a ti no te suceda. Aquí vamos a hablar de permisología, de por qué tienes que trabajar con un profesional que tenga licencia de General Construction. Vamos a hablar de los tiempos. Vamos a hablar de los permisos que se solicitan en el condado. Vamos a hablar de asociaciones. Vamos a hablar qué son los impact fees. Vamos a hablar de el retorno y el rendimiento. Así es, por eso los invitamos a todos que se suscriban a nuestro canal 365 VIP Investment para que no se pierdan todos estos episodios educativos, donde les vamos a estar dando información de valor sobre inversiones y la rentabilidad de sus proyectos. Sí, porque nuestro principal objetivo es educarlos y que ustedes puedan tomar las mejores decisiones con las personas correctas. Para eso tenemos aquí a Ronald Martínez, nuestro CEO de PIM Construction. Él nos va a dar toda la explicación, nos va a asesorar en todo el proceso de lo que es un proyecto de construcción. Ronald, sin más preámbulos, déjame presentarte y sobre todo darte las gracias porque estés aquí con nosotros nuevamente, porque veo que te interesa mucho educar a esos inversionistas y que sepan cómo es el proceso de inicio al fin de una construcción, de un proceso. Bien, pues, quiero agradecerte este espacio nuevamente, ¿no? Debe ser un espacio para educar, ¿ok? La educación definitivamente es educar o el fundamento para las buenas decisiones. Representando a BNM Company, BNM Construction Company, ya con más de 20 años de experiencia en el área de construcción. No solamente experiencia en el área de construcción, sino experiencia aquí en los Estados Unidos. Haciendo un recuento un poco más allá de la experiencia que traigo como background para ofrecer a todas las personas que puedan trabajar con nosotros, hablemos un poco de lo diferente que resulta Estados Unidos frente a otros escenarios. ¿Okay? Entendemos que venimos de otros países y pensamos que a pesar de que desarrollamos actividades muy similares a las que es el desarrollo acá en los Estados Unidos, tendemos a pensar de que la política, la dinámica o el metabolismo de ese proceso en los Estados Unidos es exactamente el mismo. Pues ese es el error número uno, como lo dijimos en el webinar anterior. ¿Okay? Entonces, sigue siendo muy importante educarse para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado y poder rodearse o acompañarse de la gente adecuada para que en ese proceso te garantice tu patrimonio y obviamente un retorno. Así es, Ronald. En el webinar pasado que tuvimos, se quedaron muchas preguntas sin concluirse por lo que estábamos cortos de tiempo y hicieron demasiadas preguntas. Y por eso decidimos hacer este video nuevamente contigo para poder responder todas esas dudas. Y entre ellas, yo te quiero preguntar a ti, ¿qué se necesita para tener una licencia y por qué es importante un General Contract? Sí. Te voy a responder de atrás hacia adelante. ¿Okay? ¿Por qué no es importante el General Contractor? El General Contractor o el contratista principal es indispensable, es obligatorio en el estado de la Florida. Ese es el punto número uno. ¿Okay? No tiene por qué ser un General Contractor. Debe haber un contratista principal con una licencia que arrope a otros subcontractores. Por especialidad. Exacto. Y el primer punto es que se necesita más de una licencia para poder llevar adelante un proyecto de desarrollo inmobiliario aquí en la Florida. ¿Okay? Pero el principal es un contratista que puede ser general o de otros rubros dependiendo del alcance del proyecto. ¿Okay? El punto siguiente sería pasar a un renglón en donde necesariamente, e insisto, creo que el próximo punto antes de tomar la decisión de avanzar proyecto con esta persona es absolutamente necesario que pasemos por un proceso de verificación de credenciales. Como lo decían ustedes, muchos de las personas que se acercan a nosotros ya vienen de una experiencia previa fallida.
en donde se aventuraron a hacer inversiones con un grupo de personas que en principio ni siquiera cuentan con una licencia, o sea, más bien trabajan en compañías de un general contractor o un contratista que posea licencia, pero no es la persona quien se está comprometiendo con el dinero. Eso, Ronald, ¿y dónde le podemos decir perdona que te interrumpa, dónde le podemos decir a nuestros inversionistas, dónde nos pueden verificar, como tú lo acabas de decir ahorita, dónde pueden verificar si verdaderamente están trabajando con un contratista con experiencia o no? como lo decía antes, es necesario solicitar las credenciales. Toda persona está en la obligación de mostrar sus credenciales que lo habilitan o básicamente el estado de la Florida revisó que cumple con los requisitos para poder ejercer una profesión. ¿Quién se encarga de regular esto? ¿Dónde se puede verificar? Hay un departamento de regulación de la actividad de negocio y profesional, que es el DBPR, el DBPR, las siglas en español, o su nombre en español, donde se pueden verificar absolutamente todas las licencias que estén vinculadas al ejercicio de cualquier actividad profesional en el estado de la Florida. Y en este enlace les vamos a dejar acá la dirección del DBPR para que ustedes mismos puedan verificar esas licencias con el general contrato que quieran trabajar. Ronald, toda esta información es pública, ¿verdad? Es importante también decirle esto, que ustedes pueden verificar de manera sencilla, simplemente googleando la palabra por el país. Sí, la respuesta es sí. Toda la información en Estados Unidos que tenga que ver con verificación de datos, información pública está a la disponibilidad o a la disposición de todo aquel que quiera datos. ¿Cuántas licencias entran en una construcción de un proyecto de este tipo? ¿Cuántas licencias entran para explicarles hoy? Yo les he explicado a ustedes en el webinar de que hay múltiples proyectos de desarrollo. El más sencillo, que arranca por un proyecto como el que están viendo a nuestras espaldas, es el desarrollo de una casa, un single family, que se utiliza como motor o un vehículo de inversión para poder multiplicar el dinero, ¿no? En principio hay 5 licencias como mínimo vinculadas a todo este proceso. La primera licencia corresponde a un ingeniero profesional con licencia o capacidad de ejercicio aquí en la Florida, que quien monta o desarrolla el proyecto y se compromete a nivel de especificaciones técnicas a cumplir con todos los requerimientos del Estado de la Florida. La segunda licencia que debe estar vinculada a esto es la licencia de un contratista principal, que puede ser un contratista general o múltiples renglones de contratistas que cumplan con el mínimo requisito exigido por la ley para ejecutar proyectos de este tipo. Para que se entienda, el contratista general existe como una utopía con esto, ¿no? El contratista general básicamente es la licencia de mayor jerarquía aquí en el estado de la Florida y básicamente es la única licencia con capacidad ilimitada en el renglón de construcción dentro del estado de la Florida. ¿Okay? Luego, más abajo del contratista general, tienen que arroparse o agruparse en un grupo de licencias por especialidades. Como mínimo hay 3 especialidades, que es plomería, electricidad y aire acondicionado. Entonces, el mínimo requerido para poder ejecutar un proyecto inmobiliario aquí en la Florida son por lo menos 5 licencias. Una licencia de un ingeniero, una licencia de un contratista principal y por lo menos 3 contratos. Perfecto. Ronald, ¿quién otorga los permisos de construcción? ¿El condado o el estado? Bien, a pesar de que tenemos una entidad estatal que regula la actividad profesional, básicamente son los condados o la ciudad, que son pequeñas subdivisiones de digamos, la distribución geopolítica del Estado, quienes son los encargados de regir todos estos procesos. Eso se involucra. Incluso involucra que aparte de un código de construcción estatal, el código de construcción de acá de la Florida, pueden haber subcódigos que se derivan de estos condados o de estas ciudades por requerimientos específicos. ¿A qué obedecen principalmente estas situaciones? Bueno, que hay condiciones específicas para cada región. Eso hace que cada región tenga una especificidad. O sea, es muy difícil englobar todo el estado de la Florida con toda la diversidad que tiene en un solo código. Entonces se generan códigos como apartados para unir. Conclusión de esto, ¿quiénes llevan el control de las construcciones? A pesar de que existe un código estatal, quienes rigen el proceso de construcción, permisos, toda la inspección de desarrollo son condados o ciudades. Ronald, es importante porque mucha gente tiene preguntas sobre el tiempo de los permisos. Okay. Básicamente, como que tú eres el especialista en la zona del condado de Charlotte, ¿cuáles son los tiempos que se manejan en los permisos en esa zona? Bien, para entender un poco, la Florida tiene más de 70 condados y N cantidad de ciudades. En la experiencia que yo puedo mostrar,
a lo largo de todo, de toda la teoría central, que básicamente el fuerte en donde me he desempeñado, los tiempos de trámites de permiso varían entre 2 y 6 meses. ¿De qué va a depender? Va a depender del volumen que maneje el condado y la estructura administrativa que tenga el condado para poder atender ese proyecto. En línea general, como línea de tiempo, puedes tener como referencia que el proyecto desde el punto cero hasta el punto en donde puedan estar los procesos aprobados puede pasar un periodo de entre 2 a 3. Perfecto. Yo sé, Ronald, que vamos a tener ahorita, durante el video, tú vas a hacer un ejemplo para explicarle a todos aquellos inversionistas con o sin experiencia en desarrollo de proyectos, cómo se hace todo el proceso. Pero quiero que me des una pepita de oro aquí y que le digas a todos nuestros inversionistas qué es lo que ellos deben ver a la hora de realizar una inversión para que sus costos no se eleven. Yo parto de la premisa de que cuando tú eres inversionista, tú no ves la variable costo, no es la única que entra en juego. ¿Ok? Hay múltiples variables. La primera variable que entra en juego dentro del real estate, como en Estados Unidos, en todas partes del mundo, tiene que ver con la ubicación. Lo nombraba en el webinar. El principal factor que va a determinar de que tu proyecto sea exitoso o no va a ser la ubicación. El costo de construcción podríamos decir, entre comillas, que es aproximadamente estándar. Pero es el ejemplo que yo siempre coloco. La casa colocada en el aire. Colocar esa casa, implantar esa casa en el lugar puede traer diferencias importantes. Por lo que decía anteriormente, las ciudades o los condados tienen condiciones o requerimientos específicos dependiendo del comportamiento de la zona o porque definitivamente es política de la autoridad. Entonces, en conclusión, lo más importante no es solamente el costo. Tú como inversionista quieres un estudio o un desarrollo de números que te permitan saber si tu proyecto es rentable o no. La conclusión es que el costo no es la variable, no es la única variable a tomar en consideración. El costo es una de las variables que entran a alimentar el modelo para saber si al final tu proyecto es viable o no. Y volviendo al tema de los procesos de construcción, sé que hay zonas donde tienen asociaciones, que hay regulaciones, para que también entiendan esos tiempos, ¿cómo se maneja eso? Pues eso es bastante variable. Las asociaciones son estructuras muy similares a las asociaciones de condominios en los países latinoamericanos, a las juntas de condominio, que básicamente tratan de regular los parámetros de arquitectura para tratar de mantener homogeneidad en este desarrollo de una zona específica. ¿Okay? Estos tiempos pueden ser variables porque hay estructuras que tienden a ser muy burocráticas y otras estructuras que son bastante amigables. Entonces, con respecto a eso, definitivamente entra dentro de lo que decía anteriormente. La locación pasa a define la importancia principal, el foco principal del proyecto. Porque si entras en una zona en donde tiene muchas bondades, pero tiene una asociación que te puede retrasar el proceso 6 o 8 meses, pues vas a tener un impacto directo sobre el retorno que tú esperas en el tiempo. ¿Sabes qué? Eso nos pasa mucho a nosotros como Rialto a la hora de que vienen a buscar la tierra para desarrollar el proyecto. Entonces, no ven eso, sino que están viendo el precio de la tierra. Y nosotros lo que hacemos es hacerle un estudio de que esa tierra realmente sirva para desarrollar ese proyecto. De que a la hora de que tú la vayas a vender, recibas de verdaderamente un buen retorno sobre ella. Y a veces eso como que nos cuesta un poquito que la gente lo entienda, sí. Pero por eso estamos haciendo esto, para que la gente se eduque y decirles, no es solo encontrar un terreno en cualquier parte. Tierra hay mucha, pero no toda sirve para lo que quieras desarrollar. Para ese retorno, para esa inversión. Exactamente. Rona, otra de las cosas que también cuando los inversionistas no entienden, cuando uno le habla de los impactos, que es algo que tienen que pagar ellos al momento del proyecto, de la construcción. Háblanos un poco de qué son las cosas. Sí. Hay dos, en términos de financieros, podemos hablar que hay una diferencia importante entre lo que es costo y lo que es un gasto. El costo principalmente es todo lo que viene asociado a la construcción como tal, como impacto directo en el desarrollo que quiere hacer. Y todo lo que es gasto, digamos que es todo lo que se casa a ese desarrollo como estructura administrativa o de soporte para poder garantizar que pueda culminarse. ¿Okay? ¿Quién paga los impactos? Los impacts sí es parte de una estructura que cobran las ciudades o los condados por dar atención a esa nueva familia que va a estar ahí. Esa atención va a ser pagos para bomberos, para policías, etcétera. Básicamente es una alícuota que descargan a la propiedad
porque tú vas a llevar a una familia que va a requerir una atención específica. Eso es lo que se define a grosso modo como impacto. ¿Y de quién depende esa administración? Depende de la ciudad o del estado. Bueno, Ronald, hablemos ahorita específicamente del condado de Charlotte. ¿Qué son esas regulaciones o cómo es el proceso para desarrollar un proyecto ahí? Fíjate, ¿no? El condado de Charlotte tiene la particularidad que según el criterio es uno de los condados o las áreas que están mostrando para el nivel de todo. Es importante hacer inciso en esta área porque es un área que hemos identificado como área de oportunidad. Pero hay muchas variables, como ya lo mencionaste. Tienen que ver principalmente con la actualización, por ejemplo, con el mapa de inversión. Hace un año, un poco más de un año, tuvimos una tormenta importante, un huracán importante que cambió la condición general de la zona. Ese es una. Son múltiples. Y las otras múltiples, en principio, obedecen a la asociación que está casada con el proyecto específico o la locación que tú decías dentro del tratado de cartera. Entonces, la condición principal tiene que ver con la ubicación en base al mapa de inversión que recientemente fue actualizado, que obviamente tiene un impacto directo después de esto. Eso es sumamente importante, porque es lo que estábamos hablando, María. El hecho es que no hay que simplemente ubicar el lote y ya saber eso que dice, está hablando Ronald, sobre el mapa de inundación, si tu terreno está apto, si no hay que hacer ciertas mejoras, porque eso aumenta, ¿verdad? Pero lógicamente, el costo al momento de construir, que ese terreno tienes que hacerle algún relleno, alguna preparación más, ¿no? Entonces, Y de eso va a depender el rendimiento y todo lo que tú vas a recibir de retorno. Entonces, son todas las cosas que hay que ver, ¿no? son sumamente importantes. La tarea principal de nosotros básicamente es de atención a la orientación, a la arquitectura, pues hacer de que esa estructura de costo sea lo más eficiente, optimizar la estructura de costo para que el rendimiento siempre esté apuntando hacia un factor positivo y lo más importante, creo que es el enfoque de hecho, es tratar en la medida de lo posible, tratar de ofrecer o comprometerse en la medida de lo posible con un rendimiento mínimo. Vamos a hacer un ejemplo práctico para entender un poco los dos, ¿no? A pesar de que ciertas cosas pueden variar, pero este es un ejemplo bastante aproximado a la realidad. Partamos de un ejemplo general con uno de los modelos que ofrecemos nosotros en nuestra empresa que se llama Black Flower, que es una casa single family aproximado de entre 2.100 y 2.300 pies cuadrados, bajo techo, de los cuales entre 1.500 y 1.650 pies cuadrados van a ser de área climatizada o lineal, ¿okay? Por lo menos 2 puestos de estacionamiento. Partiendo de la premisa de que este modelo se va a desarrollar en un lote de entre 7.500 y 10.000 pies cuadrados, ¿ok? Lo que representaría entre .20 y .22 acres, ¿ok? Y para esto vamos a tomar como referencia 2 locaciones que geográficamente se parecen bastante y desde el punto de vista demográfico son áreas que se parecen muchísimo en cuanto a la premisa de desarrollo. Son áreas que están comenzando a emerger en cuanto a desarrollo, ¿ok? Entonces, vamos a tomar como referencia o como ejemplo un área en el condado de Charlotte que se llama Rotonda West y un área en el condado de Polk que se llama Poinciana. Y tomando como referencia un lote de esta característica que cueste aproximadamente $35,000, ¿ok? Si vemos en el ejemplo que les estoy mostrando ahora mismo, en el área de Rotonda partamos que de la premisa de que el costo promedio de construcción van a ser aproximadamente $250,000 para este tipo de desarrollo, para esta casa, ¿ok? Como les comenté anteriormente, este tipo de desarrollo tiene que ver principalmente con la propiedad construida sin implantar, ¿ok? Pueden haber requerimientos especiales. En este caso podemos ver que en el caso de Rotonda tenemos requerimientos especiales y estamos colocando aproximadamente $12,000. Esos $12,000 ¿a qué obedecen? Es porque en el condado de Charlotte, específicamente en el área de Rotonda, están requiriendo que se coloquen ventanas y puertas de impacto. Y adicionalmente hay que colocar un sistema que se llama Low Pressure System para poder conectar las aguas negras de la casa con el Metro Line de la ciudad, la colección de aguas negras de la ciudad, ¿ok? En el caso de Poinciana, este valor no está presente. Partimos de que, haciendo un recuento, tenemos el costo de construcción $250,000, los requerimientos especiales para el caso de Rotonda son $12,000 adicionales que se le tienen que cargar al modelo por alguna característica que exige el condado o la locación. Tenemos lo que tiene que ver con el site plan. El site plan básicamente es ya en este momento implantar la casa, colocarla sobre el lote. El site plan puede involucrar muchas cosas y la principal o la determinante, la más importante de todas, tiene que ver con la elevación.
Esa elevación va a depender del mapa de inundación de la zona, que va a requerir que la casa esté más o menos elevada, ¿ok? Esa condición en Rotonda, si hacemos el mismo ejemplo para un terreno típico en Rotonda y el mismo ejemplo para un terreno típico en el área de Poinciana, tenemos una inversión de $35,000 en el área de Rotonda versus $12,000 para el área de Poinciana. Y un landscaping estándar para todas de aproximadamente $10,000, lo cual involucraría incluso el sistema de irrigación, ¿ok? Hasta este punto pareciera que la inversión en Poinciana sería la más adecuada, ¿no? Entonces, porque hasta este punto tenemos un precio o un subtotal, un primer subtotal de $307,000 por un lado para el área de Rotonda y $272,000 para el área de Poinciana. Ya yo diría, ese es el área que yo quiero desarrollar porque tiene menor costo, ¿verdad? Lo que yo les explicaba. Entonces, si seguimos más adelante, bueno, pues, ¿qué cobra la ciudad? Pero la ciudad te va a cobrar a ti unos impact fees. Esos impact fees son políticas de la ciudad. Ellos tienen una cantidad mínima que cobran por tipo de desarrollo. Si es una casa de 3 habitaciones y 2 baños, que va a servir una familia promedio, ellos tienen un monto estipulado para esto y eso te lo haces saber al momento. Para este tipo de construcción, decimos que los impact fees para el caso de Rotonda son 10,000 y el caso de Poinciana son 14,000. ¿Ok? Adicionalmente, la ciudad te va a cobrar a ti por conectarte con las utilidades las cuales ellos desarrollaron previamente para garantizarte que tú puedas tener un servicio, ¿ok? Entonces, esos costos por utilidades tienen que ver principalmente con la colección de aguas negras y grises y el suministro de agua blanca. Para el caso de Rotonda es un monto de 13,000 y el caso de Poinciana es un monto de 14,000. Bastante similar. Entonces, tenemos que hasta este punto, Rotonda, tenemos pagos al condado de Charlotte por $23,000 y el caso de Poinciana tenemos cargos o pagos para el condado de Polk por $28,000. Sigue pareciendo que el caso de Poinciana es mucho más rentable, ¿no? Si nos fundamentamos solamente en la variable costo, porque si a eso le sumamos el costo del lote, estaríamos diciendo que la inversión total que yo tendría que hacer sería de $365,000 para el caso de Rotonda versus $335,000 para el caso de Poinciana. Tomando esto como una referencia gruesa, diríamos que, bueno, yo me ahorro $30,000 trabajando en Poinciana. Pero entonces vamos a la locación. Entonces, ¿qué sucede? Las propiedades, el precio de las propiedades lo define el mercado. Y el mercado es lo que básicamente la gente en este momento está dispuesta a pagar por vivir en esa zona, porque tiene ciertas características que le brindan, digamos, las condiciones que se ajustan a lo que ellos proyectan. ¿Okay? Recordemos siempre que esta propiedad va a ser vendida o a otro inversionista o al usuario final, la persona que va a ser guía en esta propiedad. ¿Okay? Entonces, si comparamos estas dos ubicaciones, tenemos que esta misma casa de la que les estoy hablando puede tener un costo de mercado promedio de $420,000 en el área de Rotonda y esta misma casa en el área de Poinciana tendría un costo promedio de $350,000. Wow. Fíjate tú a qué punto llegamos. La misma propiedad, ahorrándome $30,000, quiere decir que mi rendimiento se reduce el 4%, pero gasto los $30,000 adicionales en el área de Rotonda, pero mi rendimiento sube el 15%. En promedio, tratemos de hacer esto como una referencia. Básicamente, esto es un ejemplo para que lo tomemos como referencia para entender lo que vengo diciendo al principio o lo que venimos apuntalando. La ubicación siempre va a definir el pilar fundamental o va a ser el pilar fundamental para que tu inversión sea o se comporte de una determinada manera. Sí, mira este ejemplo, Ronald, que tú acabas de dar. Puede pasar muchas veces que dices, sí, me sale mejor en Poinciana. Y Poinciana estamos cerca de Orlando. Todo va a depender también de la necesidad del cliente, si la quiere para construir, pero realmente si es una inversión, debes pensar en todos esos factores. Y mira el cambio tan significativo que da al final, el rendimiento como es de un área a otra. Así que, primer punto, locación, que les quede bien claro que es lo más importante que deben ver a la hora de esto. A ver, Ronald, aquí que ya vamos a terminar, quiero que resumamos en resumidas para decirle a todos esos clientes de todos esos factores que se equivocaron alguna vez, paso a paso, cuáles son las cosas más importantes aquí resumidas. Sí. Primer punto, busquen un equipo de confianza. Número 2, verifiquen credenciales. Número 3, si ustedes están buscando hacer vida en esa propiedad, pues busquen un constructor. Si ustedes quieren hacer una inversión, busquen a un desarrollador.
siempre va a depender de lo que ustedes aspiren a hacer. ¿Ok? Número 3, pidan un plan claro de cuáles son los tiempos asociados al proceso de su inversión. Desde el momento cero que usted contrata, que se tiene que desarrollar toda la ingeniería asociada al proyecto, hasta el momento en que usted le entregan su certificado de ocupación para que usted pueda pasar a un proceso o de ocupación de la propiedad o de venta de la propiedad. Y por último, pues, pienso que es indispensable que se establezca la premisa de buscar al menos un equipo que te oriente en ubicar esas oportunidades o esas ubicaciones que brindan oportunidad de multiplicación de tu inversión. Es muy importante entender que toda inversión comporta riesgos. Hay riesgos involucrados. Siempre que tú tengas un rendimiento muy bajo, quiere decir que tienes riesgo de no ganar, incluso tienes riesgo de perder. Siempre tienes que tratar de aproximarte a un riesgo que esté en el área de real estate cercano o alrededor de 15% para que se cumplan las expectativas finales. Exactamente lo mismo cuando tú vas a una inversión en un portafolio que tiene que ver con la bolsa de valores. Quien te maneja el portafolio, él va a tratar de perseguir un rendimiento. Sin embargo, al final del ejercicio, el rendimiento final lo define el mercado. Lo más importante o lo más bonito de todo esto es que el mercado real estate es más o menos estable aquí en Estados Unidos y sobre todo en el estado de la Florida por muchas variables que así lo definen o así lo respaldan. Entonces, siempre insisto y vuelvo a hacer énfasis en que la ubicación va a definir el éxito o el fracaso de tu inversión. Bueno, señores, creo que estamos listos. Si estás preparado para ya convertirte en un desarrollador inmobiliario, contáctanos y te deseo el mejor éxito en tus próximas inversiones. Y que esa inversión sea con nosotros. Si te gustó, si te pareció interesante lo que hablamos aquí hoy, no dejes de suscribirte a nuestro canal, seguirnos, darle like y compártelo con aquellas personas que quieran hacer una inversión, porque 365 VIP Investment está hecho por y para ustedes. Bye bye. Así que